Nuestra Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice en la santa y bendita palabra, cuando todos lo tengan, se colocan de pie en respeto a la palabra que va a ser leída. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Vamos a estar orando. Señor Dios y Padre Todopoderoso, glorificamos tu nombre, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este lugar, Padre. Te damos gracias porque has permitido que estemos en esta mañana aquí, Padre Celestial. Padre, mira a los hermanos que faltan, Señor. Tráelos, Señor. Tráelos con hilo de amor, con tu gracia, Padre Celestial, para que ellos también estén en la reunión de los santos, Señor bendito Dios y Padre Celestial. Glorifícate, Padre Santo. Oh, Padre Celestial, ahora vamos a estar meditando tu palabra. Jesús es tu palabra. Por lo tanto, te pedimos que abra nuestro entendimiento espiritual, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y que permita que esta palabra, Padre Santo, llegue y se habite en nuestro corazón, Padre Santo, en nuestra mente, Padre Celestial, para que nosotros tengamos conocimiento de ti, para que nosotros tengamos una comunión más amplia contigo por el conocimiento que tenemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mis hermanos, vemos que hay muchos hermanos que no han venido en esta mañana. Cada vez que nosotros vemos esa silla vacía, ¿verdad?, en un servicio como el de una escuela dominical, nos entristece. Nos entristece en el corazón porque verdaderamente, ¿verdad?, el pastor se esfuerza para que todos estemos reunidos en esa reunión, ¿verdad?, de los domingos, dándole cumplimiento a la palabra, que debemos de reunirnos. Dice, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. Entonces muchas veces debemos tener cuidado de lo que hablamos, hermano, lo que expresamos, lo que decimos, lo que hacemos, porque nos damos a malos entendidos, y eso es lo que hace que se enfríe el pueblo de Dios. Nosotros estamos para bendecir. Cada vez que nosotros abrimos la boca debemos, dice la palabra, debemos hablar con salmo, con bendición. Si usted encuentra una palabra que usted no está de acuerdo en algo dentro de la iglesia, hermano, no lo murmure, hable con el pastor. Pastor, no estoy de acuerdo con esto, para que él tome los correctivos necesarios. Pero usted empieza a comentarle al hermano y eso, y lo que hace es que produce un enfriamiento espiritual en el hermano. Y el hermano se aparta. Y vea, todas estas sillas que están vacías producen dolor en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué no? Porque nosotros queremos esa armonía, esa coinonía entre hermanos, que todos estemos presentes al escuchar la palabra, que todos estemos presentes en la predicación, en el mensaje, en las cosas que se hacen en este lugar. Entonces, cuando nosotros vemos esa silla vacía, decimos, falta un hermano, ¿verdad? Pero no sabemos por qué no ha venido. Entonces, si está enfermo el hermano, nosotros, yo les decía, oremos por él. Si el hermano por alguna circunstancia se ha apartado, busquemos la reconciliación y que él vuelva. Porque cuando usted hace volver a un hermano que se ha apartado, dice, multitud de pecados cubre. ¿Por qué? Porque entonces el hermano se aparta. ¿Y qué pasa? Que cuando usted se aparta, ahí lo está esperando el enemigo. Porque el mundo tiene la puerta abierta. Dice, grande es la puerta que lleva a la perdición, pero pequeña y angosta es la que lleva a la bendición, a la vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hoy quiero hablar de verdad de Jesús y del Espíritu Santo. Esta palabra que hemos leído en esta mañana, que dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús tenía una relación muy preciosa con la presencia del Espíritu Santo. Ahora ustedes me dicen, pero si Él era Dios y Él estaba desde la creación del mundo. Sí, mi hermano, pero recuerde que Él vino como hombre. Y como hombre Él tenía las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros. Entonces Él necesitaba la llenura espiritual, necesitaba la fortaleza que da el Espíritu Santo. Esa misma fortaleza que a usted le da el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está ahí, porque fue una promesa que hizo Jesús.
Jesús dijo, no os dejaré solo. El Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu, lo guiará a todo entendimiento y a toda verdad. Entonces Él también, Él era Dios, pero también como hombre, Él tenía las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo Él tenía esa relación especial con el Espíritu Santo y que es importante en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros siempre que oramos debemos pedirle al Señor, Padre, ayúdame, aumenta mi fe, lléname de tu Santo Espíritu. ¿Verdad? Esta palabra de pronto está hablando no solamente, ¿verdad? Se refiere de pronto a la palabra que dice Juan 3:3. Dice que cuando nosotros, ¿verdad?, nacemos de nuevo, recibimos automáticamente el Espíritu Santo. De pronto esta palabra se refiere a la llenura espiritual esa de que habla Juan. Viene uno tras de mí que os bautizará en fuego y espíritu. Entonces, de todos modos, nosotros debemos estar preparados para recibir esa bendición. Pero ¿qué más? Que nosotros veamos, ¿verdad?, a la persona que no se encontró pecado, a la persona de Jesús como modelo al cual nosotros debemos seguir. Amén. Ahora nosotros vemos que la profecía desde el comienzo, 700 años atrás, ya el profeta Isaías estaba mostrando la llenura espiritual que iba a tener Jesús. ¿Verdad? Si nosotros nos vamos a Isaías capítulo 11, versículo 2, vamos a Isaías capítulo 11, versículo 2, vamos a estar moviendo la Biblia porque ella es la mejor que nos puede enseñar, que nos puede hablar. Isaías capítulo 11, versículo 2. Amén. Léalo, mi hermanito. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice la palabra que reposará sobre él. ¿Quién lo está hablando? Isaías. 700 años antes del nacimiento. Ya estaba una profecía en el Antiguo Testamento hablando de la llenura espiritual que tendría Jesús. Ahora, si nosotros nos vamos al capítulo 61, versículo 1 y 2 de Isaías, fíjese que aquí se refiere también a Jesús, pero también se refiere a nosotros. 61, capítulo, versículos del 1 al 3. El Espíritu de Dios. Amén. Amén. Bueno, lo leo para ustedes. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantíos de Jehová para gloria suya. Entonces fíjense cómo ahí está hablando, ¿verdad?, que hay una alusión en esos versículos sobre la llenura espiritual. Amén. Pero fíjense que está diciendo la palabra, si yo la leo, me está diciendo sobre mí, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que esta palabra, en el momento en que Jesús la leyó en la sinagoga, ¿qué dijo? Hoy se ha cumplido esta profecía. Cuando le dieron el libro de Isaías para que él leyera, le dieron el rollo y él empezó a leer, él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros. O sea, el Espíritu de Jehová está sobre. Nosotros podemos decir también, cuando leemos esta parte, porque dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿verdad? Entonces podemos decir, cuando leemos esa parte y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos decir también, como dijo Jehová, como dijo Jesús, hoy se ha cumplido esta profecía.
¿Por qué? Porque ya el Espíritu del Señor reposaba en él, estaba en él precisamente. Gloria a Dios. Vámonos a Lucas capítulo 4, versículos 18 y 21. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21. Léalo, mi hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los oprimidos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, A predicar. a predicar el año agradable del Señor. Amén. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y rodeando el libro le dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir, hoy será cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces fíjense cómo él sabía que estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en él. Hoy se ha cumplido delante de todo esta escritura. Y si nosotros vemos el texto, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Diga, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que hoy se está cumpliendo esa escritura. Porque cuando usted expresa la palabra, ella automáticamente se sienta y ella hace. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestra boca. Porque por nuestra boca podemos bendecir o podemos maldecir a una persona. Podemos decir bien o podemos decir mal. ¿Verdad? Por eso maldecir es decir mal. Y entonces nosotros, esa fuerza que tiene la palabra, puede llegar a tener connotación en una persona, puede llegar a dañar la bendición de esa persona. Por eso nosotros debemos pensar antes de hablar, debemos de estar muy prevenidos lo que vamos a decir, porque es mejor bendecir al hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la palabra tiene un poder grande. Y tanto es así que es tanto el poder que tiene que dice Juan 1.1, dice, en el principio era el verbo sabemos que es palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando nosotros decimos la palabra y nosotros vemos que la creación la hizo el Señor por medio de la palabra, hágase la luz, y la luz fue hecha. Entonces, ese mismo poder lo tenemos nosotros en la boca. Por eso nosotros debemos tener cuidado. Por eso nosotros debemos mirar cómo hablamos con el hermano. Por eso nosotros debemos de mirar cuáles son los comentarios que hacemos con los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos tienen los ojos puestos en usted. Porque ellos ven en usted un líder, un sacerdote. Y entonces si usted empieza a hablar del pastor, empieza a hablar del hermanito, empieza a hablar, entonces el hermano va creando en su corazón y se va apartando de la congregación. Entonces nosotros debemos tener cuidado. El que divide es el diablo. Nosotros estamos para unir al pueblo, no para separar. Ten mucho cuidado con lo que hablamos nosotros. Yo les decía que esas sillas vacías, pues, faltan hermanos. Y nosotros debemos buscar la forma, como dice el pastor, miremos al hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? Llamémoslo. Y si nosotros tenemos forma de hablar con él personalmente, hagámoslo, hermano. Hagámoslo, pero que ellos estén aquí. Que nosotros seamos, nos convirtamos en auxiliares del pastor. ¿Para qué? Para reunir las ovejas. ¿Cuál es la función del pastor? Reunir las ovejas, cuidar las ovejas. Pero nosotros, como dice el pastor, ustedes son mis piernas. Yo no puedo estar, porque si me toca ir a un edificio, yo no puedo subir con la silla de ruedas. Pero nosotros sabemos que estamos haciendo a veces de las piernas del pastor. Nosotros sabemos que debemos ayudar en la obra de Dios. Nosotros sabemos que estamos trabajando porque somos siervos De Dios, amén. Entonces nosotros no podemos ponernos en una actitud de arrogancia, porque esto no es como el mundo. En el mundo el que tiene poder humilla a los demás.
Aquí, si usted se cree grande, hágase pequeñito. Dice, como un niño. Como un niño, como un niño. ¿Cómo es el niño? El niño lo regañan y al cabo rato está ahí con usted otra vez. El niño usted llega y lo echa para allá y él está pegándose a usted. Se le olvidan las cosas. Entonces nosotros debemos ser así también, olvidadizos en ese sentido, ¿verdad? Sino que siempre mirando que nosotros somos ayuda del pastor, somos auxiliares de él, ¿verdad? Y el Señor lo ha puesto a él. Ahora miremos el nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas explícitamente e inequívocamente expresan de que Él vino al mundo en resultado de un acto milagroso y nació de una virgen. Ahora nosotros sabemos que la palabra virgen significa una joven que no ha tenido contacto, ¿verdad? No ha tenido relación alguna. Es virgen. Y lo mismo es en hebreo y lo mismo es en griego. Virgen es virgen, como su nombre lo indica textualmente. Ahí no hay diferencia, ¿verdad? Entonces, pero era necesario que él naciera espiritualmente, que él no fuera con la concepción de participación de hombre, sino que naciera, ¿verdad?, por acción del Espíritu Santo. Vamos a ver a Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos, Mateo capítulo 1, versículo 18. de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María y su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora váyase al 23, mi hermano, del mismo capítulo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces fíjense, Dios con nosotros. Vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 27. Lucas capítulo 1, versículo 27. No 27. No. Lucas capítulo 1, versículo 27. Lucas capítulo 1, versículo 27. Una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces fíjense que ahí está hablando de una virgen. Tanto Lucas como Mateo están hablando de una virgen. Y Mateo está diciendo que concibió del Espíritu Santo. Concibió del Espíritu Santo. Y debido a esa concepción milagrosa, Jesús es santo. ¿Qué persona ha nacido en esa forma como Jesús fue concebido? Ninguno. Pero era necesario que Él fuera concebido en esa forma. Y por esa unión del Espíritu Santo y esta Virgen, Él es santo. Vámonos a Lucas 1:35. Vámonos a Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y él verá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces fíjense, por esa concepción Él es santo. Él es santo porque no fue concebido en la forma natural, normal, biológica que cualquiera de nosotros. Y era necesario que eso se diera así. ¿Por qué? Porque ahí nos muestra que Él estaba libre de toda contaminación.
de toda contaminación, porque había sido concebido por el Espíritu Santo y estaba libre de toda contaminación de pecado. ¿Verdad? O sea que él, el ser que nacerá, es santo. Y eso lo hacía digno de cargar con la culpa del pecado tuyo, mío y de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque él representaba al cordero ese del sacrificio. Él iba a representar ahí en la cruz, que es el altar de bronce, ¿verdad? El sacrificio como el cordero que va a dar su vida para que nosotros tengamos remisión de pecado y salvación. Pero él tenía que ser santo, apartado totalmente del pecado. En él no podía haber contaminación. Por eso es que dice la palabra que cuando nosotros traemos ofrenda y cosas al Señor, que sean cosas que no tengan defecto. Que no tengan defecto. Y Jesús tenía que haber sido concebido en esa forma para que no tuviera defecto ni contaminación de pecado. Entonces, sin un Salvador perfecto y sin pecado, no hubiera podido tener redención. Ninguno de nosotros hubiéramos podido ser salvos. Y nuestros pecados no se hubieran apartado de nosotros como Él los limpió. ¿Verdad? Porque mediante ese derramamiento de esa sangre preciosa en la cruz, nosotros fuimos salvos. Esos golpes que él recibió, esa desfiguración de su rostro, eso fue lo que hizo que el velo automáticamente se rasgara en el templo y nosotros pudiéramos tener acceso directo al Señor. Antes sabemos que el único que tenía acceso al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y una vez al año. Pero dice, el rasgamiento del velo que era en su carne nos dio a nosotros estar en la presencia directa del Señor. Entonces nosotros orando en la presencia del Señor, y dice, y todo lo que nosotros pidiéramos en el nombre de Jesús nos será dado. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos ese acceso directo al lugar santísimo sin que otra persona tenga que vertir esa sangre en el altar, ¿verdad? Sino que Jesús, con ese derramamiento y una sola vez y para siempre, nos hizo acepto delante de la presencia del Señor. Pero nosotros sabemos que tenemos que tener rodillas dobladas. Nosotros sabemos que tenemos que estar siempre en la presencia de Dios en oración. Nosotros sabemos que debemos pedir llenura espiritual. Nosotros sabemos que debemos buscar el bautismo en el Espíritu. Nosotros sabemos que Jesús nos va a bautizar con fuego. Nosotros sabemos que la presencia de Dios en nuestra vida la obtenemos con oración y ayuno y la lectura de la palabra para tener conocimiento de qué es lo que el Señor nos quiere hablar cada día. Debemos mantener un devocional en nuestro hogar. Debemos ponerle nosotros una meta de cada día estar escudriñando la palabra. Cuando usted se aleja de la lectura de la palabra, se está alejando del Señor. Porque nuestra mente olvida. Y si nosotros no estamos manejando las cosas todos los días, se nos van olvidando las cosas que hemos leído el día anterior. Dice que las bendiciones cada día son nuevas. Entonces cada día nosotros debemos mirar que ese es el último. Siempre estar, que ese es el día que nosotros tenemos que vivir. Que ese es el día en que nosotros debemos tener comunión con el Señor. No mañana. Oye, yo tuve ayer. No, hoy es el día en que tú debes tener esa relación con el Señor. El mañana no sabemos si vamos a estar. Y el ayer ya pasó, ya no existe para nosotros, no vuelve más nunca. Nosotros vivimos el día a día en que nosotros estamos viviendo. Ahora vimos ese nacimiento de Jesús, ahora vamos a ver el bautismo de Jesús. Dice Juan que cuando él llegó a las aguas, ¿qué fue lo que vio? Vio el Espíritu Santo posado en él en forma de paloma. Ya estaba él siendo en el bautismo, recibiendo ese bautismo en agua por Juan, ¿verdad? Pero ya estaba la presencia de la Trinidad. Y estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dijo Juan? Viene uno que no soy digno de bautizar.
¿verdad? Pero que Él los bautizará con fuego y el Espíritu Santo. Ahora, cuando fue bautizado por Juan Bautista, Jesús más tarde bautizaría a sus discípulos en el Espíritu el día de Pentecostés y a través de la época de las iglesias. O sea, no solamente fue en esa época, que ya fue el día de Pentecostés y los apóstoles, fue derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles y ya no hay más Espíritu Santo para nosotros. Todos los tiempos, ¿verdad? Todos los tiempos. Para el Señor, estos tiempos es nada. Un día dice que son como 1000 años. Y Él es eterno. Nosotros apenas vivimos ni una espabilada del Señor. El lapso de tiempo que vivimos nosotros no representa ni una espabilada del Señor. Y Él está desde los tiempos, y por los tiempos, y para los tiempos. Gloria a Dios. O sea, que Él es eterno. Él está en la eternidad. Amén. ¿Quién fue el que hizo los cielos y la tierra? Y todo lo que en ella hay, el Señor. Si nosotros nos vamos al versículo 1 de Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero estamos hablando de una era de tiempo que puede abarcar millones y millones de años. Millones y millones de años. Y de ahí para acá, ¿qué tiempo ha transcurrido para nuestros días? Y sin embargo, dice Juan en Apocalipsis, ¿verdad?, que esta tierra y este cielo será destruido y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí estará el Señor. O sea que nosotros, esto pasa y los tiempos pasan, pero el Señor sigue ahí, intacto, como si nada, porque Él lo es todo. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Y el Señor no tiene fin, porque Él es eterno, ¿verdad? Entonces fue ungido personalmente por el Espíritu Santo. Vámonos a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, cuando fue bautizado. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Capítulo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz que le dijo de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Entonces fíjense que dice que después que fue bautizado, el Espíritu de Dios vino sobre él en forma de paloma. Pero si estamos hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Estamos hablando del Hijo de Dios, pero él estaba como hombre, necesitaba el Espíritu Santo, así como tú necesitas el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso nosotros debemos pedir en oración que el Señor nos llene del Espíritu Santo. Entonces dice que cuando él estaba ahí, que fue bautizado, ¿verdad?, el Espíritu Santo vino en forma de paloma, capacitándolo para poder realizar el ministerio que el Señor le había encomendado. Mi hermano, yo te digo una cosa. ¿Tú crees que si Ananías, el caso que cayeran las escamas de los ojos de Saulo, no hubiera tenido llenura del Espíritu Santo, él podría haberle quitado esas escamas que hacían que Saulo no viera el campo espiritual? Tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Él le dijo al Señor: Ananías, ve a la calle ancha, que ahí hay un varón llamado Saulo, en el cual yo tengo complacencia y lo necesito también. Y Ananías fue, puso la mano y dice que cayeron como escamas de los ojos y él pudo entender el campo espiritual. Dice que duró 3 días, ¿verdad? 3 días duró él, pero estaba en la presencia.
no veía, estaba ciego, pero el Señor lo estaba preparando mentalmente, el Señor lo estaba llenando ahí. Dice que subió hasta el tercer cielo, dice, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, pero vi cosas que a los ángeles no les ha permitido ver. El Señor lo estaba preparando, estaba cambiando, lo estaba haciendo de nuevo, lo estaba moldeando, como el alfarero toma el barro. Asimismo nosotros debemos dejarnos moldear en las manos del Señor para poder servirle al Señor, ¿verdad? Entonces le estaba preparando ahí a Saulo y después le dice a Ananías, ve. O sea que Ananías estaba lleno del Espíritu Santo para poder quitarle esa venda que había en los ojos de Saulo. Y fíjese que él le deja un aguijón, posiblemente a raíz de eso. ¿Para qué? Para que no se creciera, no se elevara, porque nosotros tenemos un problema grande. Y es cuando a nosotros nos dan medio autoridad, o cuando a nosotros nos utiliza mucho, ya nos creemos lo que no somos. Entonces dice, yo no voy a permitir que este varón que me ha estado persiguiendo, que ha estado haciendo daño, ¿verdad?, a mi obra, me continúa haciendo daño. Le voy a dejar un aguijón para acá. Cada vez que él se quiera levantar, y sienta el puyazo, ¿verdad?, y sienta que él se debe gozar es en las debilidades de él. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor nos utiliza a nosotros. Y nosotros creemos que porque el Señor ha derramado dones en nosotros, ya nosotros tenemos la capacidad de componer y descomponer el mundo, que fue lo que le pasó al ángel de luz que estaba acá. Se creyó lo que no era, ya quiso ser como Dios. Dice, tú que estabas en tamboriles, te caminabas en piedras de Dionise, de Berilio, cosas por el estilo. Y terminó como siendo terror. Después que era precioso, ángel de luz, pero quiso ser como Dios, se sentó. Y sigue con esa idea. Porque fíjense que el templo no ha sido restaurado, pues materialmente, porque espiritualmente está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Pero materialmente está allá y no ha podido ser restaurado. Ahora le pusieron una mezquita. Pero dice que cuando venga el inicuo, restaurará el templo y se sentará como Dios. Siempre ha querido estar en la posición del Señor. Pero él no sabe que él fue criatura del Señor, hechura de Dios, y que el Señor en cualquier momento, y que le está preparando su lago de fuego. Y no ya lo tiene, porque para allá es donde va él. Está vencido porque sabemos que Jesús le quitó el acta que era contraria a Dios. Entonces fíjense que duró 3 días, sí, 3 días duró Jesús también, ¿verdad?, antes de levantarse de los muertos. Entonces algo tiene estos 3 días en lo espiritual. Y después llegó Ananías lleno del Espíritu Santo y hizo. Para que David llegara a ser y tener la comunión esa con el Señor, tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Salomón duró 20 años que caminaba con el Señor, y después de 20 años ya empezó a hacer cosas contrarias a la voluntad del Señor. Entonces, para que nosotros podamos hacer cosas dentro de la presencia del Señor, tenemos que tener llenura del Espíritu Santo. Ahora, ese bautismo en agua, Jesús salió lleno del Espíritu Santo. Vámonos a Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Un hermano que lo encuentre puede leerlo para que todos estemos participando. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió el Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, fíjense que él sale lleno del Espíritu Santo. Pero ¿dónde lo lleva ahora al Señor? Al desierto. ¿Qué representa para nosotros el desierto? Dificultades, pruebas. Todo. Todo lo que es contrario a lo que nos produce alegría. Todo lo que nos produce tristeza, dificultad, tentación.
porque ahí en el desierto es tentado. Entonces ahí vemos que Satanás tienta a Jesús. Dice, inmediatamente después del bautismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo. Vámonos a Lucas capítulo 4 y vamos a estar, usted lo tiene, mi hermana, ya que lo leyó, 4, versículos 1 y 2. Era el 2 ahora. 4, sí, versículo 1 y 2. Repita el 1 y lee el 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por él el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y fíjate, era tentado por él. No comía nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Amén. Entonces fíjense que sale del desierto, es lleno del Espíritu Santo, pero es llevado al desierto. Y el enemigo lo tienta por 40 días. Por 40 días. Solo porque estaba lleno del Espíritu Santo fue capaz de enfrentar todas las maquinaciones, las acechanzas y todo lo que le hacía el diablo a él. Pero él rechazaba todo con fortaleza espiritual porque estaba lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Porque estaba en ayuno también. El ayuno es una restricción. Amén. Estaba en ayuno. Entonces son cosas que por lo tanto nosotros debemos entender, mi hermano, que si usted va a tener batallas espirituales, que si usted va a contrarrestar todas las huestes espirituales de maldad, usted tiene que estar seguro de que tiene el Espíritu Santo. Porque Jesús contrarrestaba a Satanás, pero porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, si usted se siente que no tiene esa llenura espiritual, hermano, no se ponga a tentar al enemigo, porque va a salir perdiendo. Si usted se siente que está lleno del Espíritu Santo y siente que tiene una comunión con el Señor y siente que usted dobla rodillas, que usted está en la presencia del Señor y que sabe cómo contrarrestar las fuerzas espirituales de maldad, hermano, hágalo y atáquelo. Contrarréstelo. Pero si no tiene llenura espiritual, hermano, y usted siente que está mal delante de la presencia del Señor, no se ponga usted, hermano, a estar tratando de sacar espíritu. Porque recuerde que hay transferencia de espíritu. Vean lo que le pasó a los que dice en Hechos, ¿verdad? Que trataron de sacar el espíritu en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Que le dijeron, yo a Pablo lo conozco, yo lo conozco, pero a ustedes no lo conozco. ¿Y qué hizo el espíritu? Los corrió, los encueró y los puso a correr. Entonces es peligroso. Esto es peligroso, hermano. Estamos en campo espiritual. Yo le digo, si usted es una persona que quiere, ¿verdad?, establecer libertad a un oprimido, hermano, mire cómo está. Mire cómo está usted. Recuerde una cosa. En el Antiguo Testamento dice que cuando una persona quería tener liberación de pecado o quería ser limpio, llevaba 2 animales. Uno por el sacerdote. El sacerdote colocaba las manos en la testa del animal, en la cabeza del animal, transfería los pecados y el animal moría por él. Sacrificaban al animal por él. Después el pecador que quería ser limpio también colocaba la mano sobre la cabeza del animal, transfería los pecados al animal y el animal moría. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay liberación de pecado. Por eso Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz para darnos libertad a nosotros. Amén. Entonces, mucho cuidado con lo que se hace, porque nosotros muchas veces jugamos a estar colocándole las manos al hermano sin saber cómo estamos nosotros. Primero mire cómo está usted. Primero ponga las manos sobre la cabeza del cordero para que usted pase los pecados a ese animal, él muera por usted y ahí sí usted produzca liberación. Entonces nosotros debemos tener cuidado porque esto es espiritual, hermano. Esto no es cuestión de juego. Nosotros sabemos que el Señor existe.
No lo vemos, pero lo sentimos. Amén. Así como dice la palabra, que vemos el viento y sentimos el frío, pero no vemos el frío, pero sabemos que está ahí. Así mismo es el campo espiritual. Nosotros sabemos que existen una cantidad de demonios, hermanos, que en cada región toma su nombre específico, pero que están ahí. Están ahí. ¿Por qué? Porque cuando el Señor echó a Lucifer de la presencia de él vino con las 2/3 partes. Muchos están ahí, él los tiene prisioneros, pero otros están ayudándolo a él para que él haga desastre y saque al creyente del camino de la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos tener presente que Jesús sacaba demonios, pero porque estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando recibió el bautismo y fue llevado al desierto 40 días, pero tenía hambre. Y Satanás lo atacó en todas las formas que lo ataca a usted. Pero él contrarrestaba eso porque tenía la llenura espiritual. Él tenía el poder del Espíritu Santo para contrarrestar esas fuerzas del Espíritu. Así nosotros debemos también aferrarnos al Espíritu Santo cuando nosotros queremos ayudar a una persona que está cautiva, para que esa persona sea libre por la imposición de las manos o de la palabra que el Señor nos dé en ese momento para contrarrestar y liberarla de las garras del enemigo, porque a eso nos ha llamado el Señor. Mire lo que dice, lo que leímos en Isaías 61 del 1 al 2, a abrir las casas a los que están cautivos, dale libertad a los que están cautivos. A eso nos ha llamado el Señor. Hoy el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha llamado a que yo produzca, ¿verdad?, libertad a los cautivos, a los oprimidos, derramar óleo en lugar de dedo. Entonces, todo eso nosotros debemos, hermano, mirar. Pero escudriñe la palabra. Escudriñe la palabra porque ella le va a dar la sabiduría que usted necesita para contrarrestar al enemigo. Ahora, usted no crea que porque se sabe 2 o 3 versículos ya se sabe la Biblia. Recuerde que él está desde la creación del mundo. El enemigo está desde la creación del mundo y él sabe Biblia. Él sabe Biblia, hermano, porque él atacó a Jesús ahí en el desierto, poniéndole, siempre presentándole las escrituras. Mira que está escrito. Pero Jesús también le contestaba con las escrituras y por eso nosotros debemos tener el conocimiento de la palabra. Aleluya. Amén. Hay que estar capacitado con plenitud y seguir las direcciones a fin de ser victorioso contra Satanás. Ahora, los hijos normales de Dios, ¿verdad?, están llenos del Espíritu y viven por su poder. Nosotros vivimos por el poder de Dios. Y nosotros nos mantenemos en esa comunión, en esa relación espiritual con el Señor. Con el Señor. Pero ¿cómo se consigue eso, hermano? Doblando rodillas, hermano. Ore en su casa, haga un devocional. Lea la palabra todos los días, lea la palabra. Aleluya. Nosotros debemos tener la costumbre de tener un devocional, hermano. Y todos los días ir escudriñando la palabra. Cuando usted viene a ver, ya ha leído toda la Biblia y vuelve y arranca el año siguiente. Y así la lee. Y otra vez vuelve y lee. Y algo se le va quedando. Y algo se le va quedando. Cuando llegue el momento que usted necesite esa palabra para contrarrestar las fuerzas espirituales de maldad, usted la tiene ahí y ella sale. ¿Por qué? Porque usted se acuerda enseguida. Porque usted lo leyó. Porque el Señor le recuerda en el momento. Porque usted escudriñó las escrituras. Porque usted le pide llenura espiritual al Señor. Pero hermano, si usted no lee la palabra y ve que una persona necesita liberación y empieza usted a ponerle las manos, uy, hermano. Vea, hay un principio fundamental que nos demuestra la transferencia de espíritu y es cuando Jesús llegó a Gadara. ¿Qué encontró Jesús allá? A Gadara encontró al gadareno. Cuando lo vio el gadareno, no fue él el que habló. ¿Qué le dijeron? Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Porque sabían que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tienes contra nosotros?
Jesús, ¿qué fue lo que le preguntó? ¿Cómo te llamas? Dice, legiones, porque somos muchos. Permite que pasemos a los cerdos. Fíjense cómo pasa el espíritu de un hombre, pasa a un hato de cerdo. ¿Qué pasa cuando usted no está lleno del Espíritu Santo y no está en plena comunión y en plena satisfacción delante de la presencia del Señor? Hermano, usted coge una persona que está cautiva, le pone las manos y en transferencia. Cuando usted de pronto produce liberación, pero usted se cautiva automáticamente. Porque usted no está lleno del Espíritu Santo para contrarrestar eso. Entonces, mucho cuidado debemos tener. No es imponer la mano. ¿Qué es lo que dice Santiago? No es poniendo las manos con ligereza. No es poniendo las manos con ligereza. Y nosotros muchas veces creemos que estamos bien. No haga eso. Es peligroso. Es peligroso. Y recuerde que esto es un campo espiritual en donde los demonios están. Vuelvo y les repito, en cada región ellos reciben su nombre. De acuerdo al nombre que le colocan en esa región, ellos reciben su nombre, pero están ahí. Están ahí y están aquí. En este lugar no, porque este lugar es santo. Pero allá afuera están. Usted sale, hermano, y si está usted mal, ahí se cautiva. Hay una cuestión que dice muchas veces que cuando nosotros tenemos yugos desiguales, por eso es que la palabra habla de los yugos desiguales. ¿Por qué? Porque cuando usted, su pareja, no comparte el mismo conocimiento de la palabra que usted, él tira para su lado. ¿Y cuál es el lado de él? El mundo. ¿Cuál es el lado de nosotros? El Señor. El espiritual. Esa es la búsqueda que nosotros tenemos y la esperanza que un día vamos a estar con Cristo. Pero ¿cuál es el lado de él? El mundo y los placeres del mundo. Entonces ya él está tratando de que usted salga para llevarse la mundo. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos tener cuidado. Por eso es que la palabra dice no uniéndose en grupos desiguales. Es eso. Porque cada quien tira para su lado. ¿Verdad? No permite que el otro crezca espiritualmente porque siempre está tirando para el mundo. Entonces nosotros debemos siempre buscar una pareja que tenga, ¿verdad?, la misma connotación nuestra espiritual. ¿Para qué? Para que todos andemos juntos. Para que haya sometimiento. Para que haya obediencia en la palabra de Dios. Ahora, mirando el ministerio de Jesús, dice, cuando Jesús hizo referencia al cumplimiento de la profecía de Isaías acerca del poder del Espíritu Santo sobre él, usó el mismo pasaje para recalcar la naturaleza de su ministerio, que fue Isaías 61, del 1 al 2, ¿verdad? Y él dijo, en este momento, el Espíritu de Dios está sobre mí, se ha cumplido esta profecía. Asimismo podemos decir nosotros, que hoy se ha cumplido esa profecía en nosotros. Porque si yo leo la palabra, dice el Espíritu de Dios, de Jehová o de Dios está sobre mí. Entonces, ¿sobre quién está si yo la leo? Sobre mí. Cuando Jesús leyó esa porción, dijo, hoy se cumplió esa palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Yo acabo de venir del desierto, acabo de tener una batalla con el enemigo, él no me pudo vencer. Y yo lo voy a vencer, en la cruz lo voy a vencer. Ahí vamos a tener una batalla más grande. Y él sabe que no tiene nada con nosotros. ¿Por qué? Porque él sabe que Jesús dejó al Espíritu Santo quien él tenía. ¿Verdad? Porque ahora está en la presencia de Dios directamente allá, como estaba desde el principio. Él volvió otra vez a estar en la presencia de Dios. Entonces, pero dice, pero no los voy a dejar solos, yo les voy a dejar el Consolador, el Espíritu de verdad, el que los guiará a todo entendimiento y a toda verdad. Entonces, ese Espíritu está en usted. Ese Espíritu está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra dice, no con tristeza al Espíritu Santo, porque él se aparta. Cuando el Espíritu Santo se aparta, hermano, es como la cita esa que dice que salió el demonio y no encontrando en dónde posarse, regresó y encontró la casa barridita. Y vino con 7 peores que él. Así que nosotros debemos tenerlo. Yo me imagino esta cita como una persona que fue liberada o libertada
de la cautividad, que estaba siendo oprimida por un demonio, por un espíritu. Pero esa persona se descuidó, no continuó en esa comunión con el Señor. Si ya usted ha sido liberada de algún mal que ha tenido, usted busque la comunión directa con el Señor, aférrese a las faldas de Jesús, como hizo la mujer del flujo de sangre. Si tan siquiera tocare su manto, sé que seré sana. Aférrese y usted continúe, porque si usted no lo hace, hermano, entonces le sucede como esa persona. Llegó el enemigo viendo, no encontrando dónde posarse, vino y regresó, y otra vez vino con 7 peores. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener cuidado, y eso es lo que nos enseña la palabra, a que nosotros nos cuidemos. ¿Por qué? Porque esto dice la palabra, esto no es lucha contra carne ni sangre, y esto es espiritual. Y en el campo espiritual sabemos que nosotros, si le pedimos al Señor, Él manda ángeles que peleen con nosotros en el campo espiritual, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la fortaleza para reprender, para producir libertad al cautivo. Ahora, fíjese que el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, para alcanzar el ministerio de Cristo, porque Cristo era espiritual, pero también era hombre, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, vemos que Él era espíritu, era pues Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces fíjese que ahí está hablando que Él era Dios. Él era Dios. Pero también la palabra nos dice que también era hombre. Que también era hombre. Vámonos a primera de Timoteo capítulo 2, 5. Primera de Timoteo capítulo 2, 5. Primera de Timoteo capítulo 2, 5. Amén. Léalo, mi hermano. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Era hombre. Solo mediador, Jesucristo hombre. Entonces fíjense que Juan 1:1 nos está diciendo que Él era Dios. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Ahora, ¿a qué verbo se refiere? Se refiere a Cristo, ¿verdad? Pero fíjense que en Mateo dice que solamente hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Entonces, a pesar de Él, que también era hombre, ahora por ser humano, tenía que depender de Dios y tenía que tener la ayuda del Espíritu Santo. Por eso nosotros los vemos siempre en los evangelios, cómo nos los muestran apartándose a orar. Cómo él, antes de hacer algo o producir algo, él primero doblaba rodillas y tenía una relación directa con el Señor, buscando siempre llenura espiritual, que es la que nosotros buscamos cada vez que doblamos rodillas. Él no hacía nada sin antes pedirle al Padre. Fíjese cuando Lázaro, ¿qué es lo que dice él? ¿Verdad? Él no está hablando que le dé, sino para que tú seas exaltado. Yo sé que si yo pido, pero yo pido que tú seas exaltado, para que tu hijo sea exaltado delante de él. Entonces vemos cómo él, ¿verdad?, se apartaba a buscar la llenura. Ahora, fue solo como hombre ungido por el Espíritu que Jesús pudo vivir y servir y proclamar el Evangelio, como nos lo dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Vamos a buscar Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Cómo pudo él predicar el Evangelio? 38. Hechos 10, 38. Y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Lo que yo les explicaba, usted necesita tener el Espíritu Santo en usted para que usted pueda quitarle a esos oprimidos al diablo. Porque así como Jesús necesitó del Espíritu Santo para poder libertar a todos estos oprimidos, ¿verdad? Porque Dios estaba con él. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Dios está con nosotros. Amén. Amén. Porque donde está el Espíritu Santo está el Hijo y está el Padre. Amén. Y nosotros no estamos solos. Amén. Donde vamos nosotros va la Trinidad con nosotros. Amén. Porque si nosotros somos templo del Espíritu Santo, donde usted está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo están los tres. Ellos no van solos, ellos no dejan uno solo, ellos van los tres. Y usted tiene la fortaleza entonces para poder contrarrestar toda hueste espiritual de maldad. Porque usted está lleno del Espíritu Santo, usted tiene autoridad, esa autoridad que la da el Espíritu de Dios. Ahora, pero fíjese que Jesús también nos deja una promesa en cuanto al Espíritu Santo. Dice, Juan el Bautista había profetizado que Jesús bautizaría a sus seguidores en el Espíritu Santo. Mateo 3:11. Vámonos a Mateo 3:11. Léalo, mi hermanito. Yo ahora verdad un bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no fui digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo se le presentó el Señor a Moisés? Con una zarza ardiendo, ¿verdad? Y la zarza no se consumía. ¿Qué era lo que pasaba en el desierto cuando iba la nube del Señor? Dice, en el día como columna de humo y en la noche columna de fuego. Siempre la representación del Señor es en fuego. Cuando Manoa, que le puso la sopa en la piedra, el cabrito este que le preparó, dice que desapareció el ángel como una columna de fuego y lamió. Siempre columna de fuego, y en eso nos va a bautizar Jesús, porque es la promesa. Y esa promesa es profecía que Jesús mismo reiteró en Hechos 1:5. Vámonos a Hechos 1:5. Hechos 1:5. O sea, no se vayan de Jerusalén, no se vayan. Yo sé que ha habido persecución y que están acabando con todos los que me siguen, pero ustedes no se vayan, quédense ahí, que serán bautizados con el Espíritu Santo en no pocos días. Y después se cumple esta palabra cuando ellos están en aposento alto todos reunidos, y dice que hubo un viento recio y cayó el Espíritu de Dios como lengua de fuego. Ahora yo les digo una cosa, si Pedro predicó y se convirtieron como 3,000 personas, era porque estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento. Si dice que los apóstoles caminaban y la sombra de ellos sanaba a los enfermos, era porque estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Y esa llenura es la que tenemos que buscar nosotros. Gloria a Dios. Para que nosotros también, así como ellos lo hicieron, nosotros también hagamos todas esas cosas que el Señor quiere para edificación de la iglesia, se hagan aquí en este lugar. Amén. Pero debemos procurar, ¿verdad? Dice, pedir los dones, la mayor cantidad de dones, pero pedir los que producen más excelencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya llenura espiritual, para que en este lugar llegue una persona que esté cautiva y cualquiera de nosotros podamos levantarnos y con autoridad ponerle la mano y esa persona quede libre. Llegue una persona que tenga necesidad, que sienta que tiene necesidad, y un hermano la ore ahí y esa persona sienta que ha sido, se sienta libre. Porque a eso es que nos ha llamado el Señor. Gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener presente.
Amén. Ahora, mirando la resurrección de Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, Jesús fue resucitado del sepulcro. Y así vindicado como el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Romanos 13:4. Vamos a estar leyendo en Romanos 13:4, un hermano que lo esté leyendo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios pecador para castigar al que hace lo malo. Amén. Entonces fíjense, ahí nos está mostrando el respeto que debemos tener nosotros por nuestro pastor. Amén. ¿Verdad? Y ahora vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 4. Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 4. Romanos capítulo 1, versículo del 3 al 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Del 3 al 4. Entonces fíjense que él, según el linaje de David, dice, era según la carne, Según la carne. ¿verdad? Y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Entonces nosotros sabemos que somos, carne. Pero en la medida que nosotros vamos buscando la llenura espiritual, ¿verdad? El Señor va derramando dones en nosotros y nos va llenando de su Santo Espíritu, y nosotros podemos entonces ya con propiedad contrarrestar, hacer cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, Amén. ¿verdad? Para exaltación de su gloria. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros en la carne no fue crucificado el pecado, pero en la medida que nosotros crecemos espiritualmente, eso ahí lo vamos como opacando, como adormeciendo, no dando oportunidad a que el enemigo y la carne se levante. Porque dice la palabra, también me enseña la palabra y me dice, el que se crea firme, mire que no caiga. Y nosotros hemos visto líderes, personas, ¿verdad? Que nosotros sabemos que dentro de del cristianismo, del evangelio, han llegado a ser personas prominentes en cuanto a la palabra. Pero de pronto preguntamos por esa persona y cayó. ¿Por qué? Porque se descuidaba. Entonces nosotros no podemos descuidarnos, porque el enemigo está ahí, él está como león rugiendo. Y para él es satisfacción que nosotros nos desviemos, no desviarnos de las cosas del Señor. Gloria a Dios. Ahora, fue declarado Hijo de Dios con poder. Que el Espíritu levantó de los muertos a Cristo, pues eso nosotros lo sabemos. Y que está sentado a la diestra del Padre, también lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué hace él sentado a la diestra del Padre? Intercediendo. Intercediendo por cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos tener esa relación con él, esa comunión con él. Mediante la llenura del Espíritu Santo nosotros sabemos que podemos pedir. Ahora, que no sabemos, dice la palabra, no sabes cómo pedir, no te preocupes, que el Espíritu Santo con voz indecible, él te va a guiar cómo vas a pedirle. Con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles, él te va a guiar para que tú sepas cómo le vas a pedir al Señor. Y nosotros muchas veces no oramos porque decimos, yo no sé orar. Hermano, ore. Ay, que yo no sé orar. No te preocupes, deja que el Espíritu Santo actúe en ti, y el Espíritu Santo te va guiando y te va dando palabras. ¿Para qué? Para que tú tengas esa relación con el Señor. Tú solamente tienes que soltarte y dejar que el Espíritu Santo te guíe a esa comunión con el Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces vemos la ascensión de Jesús al cielo. Después de su resurrección, Cristo fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de su Padre a gobernar el reino de Dios con él, ¿verdad? Marcos 16:19. Vamos a Marcos 16:19. Marcos capítulo 16, versículo 19. Y aquí te daré las llaves del
del reino de los cielos, y todo lo que atase en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatase en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Amén. Entonces fíjense, esa misma autoridad nos la da a nosotros. Todo lo que nosotros desatemos será desatado en el cielo. Lo que nosotros atemos aquí será atado en el cielo. Pero nosotros tenemos que mover el poder ese, activarlo. Tenemos que aprender a activar el poder. Todos y cada uno de nosotros tenemos ese poder que la palabra habla. Lo que pasa es que nosotros tenemos que activarlo. ¿Cómo activamos nosotros el poder de Dios? Con oración, con ayuno, con vigilia, con lectura de la palabra, teniendo comunión con el Señor. La alabanza con la oración. Y caminando, dice caminando como Jesús estuvo también, ¿verdad? Porque muchas veces el Señor derrama dones y nosotros no nos atrevemos a utilizar. No. Si el Señor le ha dado dones a usted, póngalos en práctica, porque eso es precisamente para edificación de la iglesia. Amén. Entonces nosotros muchas veces no, porque es que me da pena. No, porque me van a decir, no, hermano, usted no se preocupe por lo que diga, que usted tiene llenura espiritual. Usted tiene llenura espiritual. Usted ha sido llamado pastor en la obra del Señor. Usted es un líder en las manos del Señor. Pero usted tiene que saber también cómo está delante de la presencia del Señor. Porque muchas veces no, es que él es atrevido. No, esto no es de atrevimiento, hermano, porque cuando usted es atrevimiento, el enemigo lo agarra. Aquí no es ser atrevido, aquí es ser prudente. Decía Jesús, ser prudente. Y manso como paloma, cuando mandó. No les dijo, no, ustedes se han avispado, no, ser prudente y manso, ser prudente como serpiente y manso como paloma. Esa es la forma como nosotros tenemos que ser dentro del reino del Señor. Ahora vemos la cercanía de Cristo a su pueblo. Dice, como una de sus tareas actuales, el Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y se lo revela al creyente. Lo que es de Cristo, el Señor lo toma y se lo revela al creyente. Vámonos a Juan capítulo 16, versículos 14 y 15, para que veamos cómo el Señor, lo que es de Cristo, nos los entrega. Capítulo 16 de Juan, versículos 14 y 15. Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomaré de lo mío y os lo haré saber. Entonces, ¿a quién se lo va a hacer saber? A nosotros. Al pueblo de Dios, a la iglesia. Aleluya. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús con eso? Que nosotros tendremos ese conocimiento, eso que Él tuvo cuando estuvo hecho hombre, eso nos lo va a entregar a nosotros, para que nosotros lo administremos, en forma tal de que edifiquemos y ayudemos a los demás. No que nosotros por las cosas que hacemos estemos nosotros sacándole ventaja, cobrando por las cosas, porque ahí sí el Señor se enfada y castiga. ¿Verdad? Como dicen aquí en una iglesia oyendo ahí, dice traiga, porque entre más grande sea la ofrenda, más grande es el milagro. Como si los milagros se compraran. Como si el Señor hubiera dado esos dones para que se vendieran. Entre más traiga usted, más grande sea la ofrenda, más grande es el milagro. Eso lo vi yo ahí en la televisión, lo vi en la televisión que estaban haciendo campaña ahí, recogiendo. Entonces nosotros muchas veces, eso, la persona que no sabe empieza a buscar cosas y traiga nevetas y traiga televisores y tal. Todo eso lo recibimos porque todo eso es ofrenda. Si no tiene plata, traiga neveta, traiga televisor, traiga anillos, traiga todo eso, lo convertimos en plata aquí y se hace la bendición. Y entre usted más dé, más grande es la bendición. Dios reprenda, ¿verdad? A esa gente, engañan al pueblo. Y mucha gente les camina porque no tienen conocimiento de la palabra. Por eso es que nosotros debemos estar escudriñando la palabra, para que cuando vengan los engañadores no nos cojan desapercibidos, no nos engañen, porque la palabra en ninguna parte dice eso. Al contrario, date gracia lo que de gracia has recibido, es lo que dice la palabra.
Entonces eso termina en castigo. Eso termina en castigo. Pero mientras tanto están engañando al pueblo, apartándolo de la verdad. Entonces fíjese que esto que nos está diciendo el Señor de que Él dará de lo de Él, nos lo dará a nosotros, es decir, que se transmiten los beneficios redentores de la salvación en Cristo por medio del Espíritu. ¿Verdad? Romanos 8:14 y 16. Romanos 8:14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo dice que somos hijos de Dios. Hermano, y si nosotros somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Amén. Y si nosotros somos coherederos con Cristo, recibimos las mismas, tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Que tuvo Cristo. Entonces, por lo tanto, nosotros, pero ¿cómo anduvo Cristo? En mansedumbre. ¿Cómo anduvo Cristo? En obediencia a su Padre. Entonces nosotros también debemos andar en esa mansedumbre y en esa obediencia a las cosas del Señor. Amén. Pablo era obediente a las cosas del Señor. Cuando él recibió el poder para predicar el Evangelio de Cristo, él automáticamente cambió su actitud. Porque él era una persona que perseguía a la iglesia. Y entre otras cosas, él perseguía a la iglesia porque con eso creía que estaba obrando para el Señor también. Pero estaba equivocado. Entonces llegó el Señor y ahí lo tomó, ¿verdad? Le quitó la vista, como quien dice, ahora te voy a borrar lo anterior. Y de ahora en adelante, cuando abras los ojos, ya vas a estar en mi campo. Ya vas a estar en la parte espiritual. Ya vas a abrir los ojos y vas a estar en el reino de la luz. ¿Por qué? Porque pasaste de las tinieblas a la luz. Y eso es lo que nos dice el Señor. Si nosotros ya estuvimos en el mundo y vimos que el mundo no nos dejó nada, sino nos dejó fue dolores de cabeza. Y nos dejó fue tormento. Hasta el extremo que de pronto nuestro hogar se pudo haber destruido. Y ya estuvimos ahí y conocimos eso. Pero ahora estamos en la presencia del Señor y vemos que es diferente. Ahora tenemos respeto de nuestra familia. Ahora tenemos respeto de todas las personas que nos ven. ¿Verdad? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer volviendo al mundo? Es el error grande. Es el error grande que puede cometer una persona. Si usted ya conoció el Evangelio, está en el Evangelio, hermano, no piense volver atrás, porque ahí sí usted dice que es como la puerca que vuelve como el perro que vuelve al vómito o la puerca que vuelve al cielo. Entonces, ya nosotros estuvimos ahí, nosotros venimos de ahí y conocemos qué pasó en ese entonces y cómo vivíamos nosotros y qué era lo que hacíamos nosotros. Como dice Pablo, ahora todas esas cosas las vemos como basura y en una época eran importantes para nosotros, pero hoy en día las vemos como basura, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. Ahora vamos a ver el regreso de Cristo por su pueblo. Jesucristo ha prometido volver y llevar a su pueblo fiel para que esté con él para siempre. Vámonos a Juan capítulo 14 versículo 3. Vámonos a Juan capítulo 14 versículo 3. Juan capítulo 14 versículo 3. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, yo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire qué promesa preciosa. Donde está Jesús, nosotros también vamos a estar. Yo volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la esperanza que tenemos nosotros como creyentes. Ahora vámonos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Tampoco tenemos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que bueno, para que
que no os entretengáis como los otros que no tienen esperanza. Hasta el 18, hermana. Hasta el 18, mi hermanito. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habemos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en los nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Amén. Fíjense que Él vendrá con voz de trueno y con voz de mando. Y en la nube nos vamos a encontrar con Él. Él no pondrá los pies en el suelo, sino en la nube nos vamos a encontrar con Él. Pero Él levantará, pero allá hará juicio. Porque dice, uno estará moliendo y el otro, entonces uno será tomado y el otro será dejado. Allá hay juicio. Allá hay juicio. Entonces nosotros debemos estar preparados para que en ese momento que venga el Señor en la nube, nos levante a nosotros y nos lleve. No nos quedemos. Porque es que los que se quedan van a pasar por la gran tribulación. Después vendrán 144,000 ahí que van a predicar la palabra. 12,000 de cada tribu de Israel. Y van a predicar la palabra en la gran tribulación. Esa es la visión que tuvo Juan. Ese Juan que vio una multitud con vestiduras blancas. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Quiénes son? Dice, esos son los que vienen de la gran tribulación, que no han manchado su vestido. O sea que habrá otra. Pero dice que los 144 van a predicar el evangelio en la gran tribulación. Entonces ahí va a haber levantamiento también. Pero nosotros no vamos a pasar por el trono, por el juicio del trono blanco, porque dice que no estarán los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida. Si usted está inscrito en el libro de la vida, no va a estar frente al trono blanco. Pero nosotros debemos estar muy cuidadosos de que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Porque si su nombre es borrado del libro de la vida, prepárese porque usted va a estar frente al trono blanco, que es cuando ya es la segunda muerte, porque va para el lago de fuego, allá con el enemigo, porque después viene la destrucción total de la tierra. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros como creyentes, y en irnos con Cristo. Vámonos a Tito 2:13. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito como nombre, ¿verdad? Un nombre más corto. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Amén. Entonces fíjense que esa es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos nosotros como creyentes, que un día seremos levantados. Para el acontecimiento por el que oran y anhelamos nosotros es ese. Vámonos a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. 4:8. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Por lo demás me estáis guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman Su venida. A todos los que aman su venida, el Señor le tiene una corona ya. Aleluya. ¿Verdad? O sea, era lo que decía Pablo. Y nosotros también pensamos lo mismo, porque esa es la esperanza grande de nosotros. Por eso las Escrituras revelan que el Espíritu Santo
les pone en el corazón que clamemos a Dios por el retorno de su Señor. Ese es el Espíritu que da testimonio de que su redención está incompleta hasta que vuelva Cristo. Vea, nuestra redención, nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pero ella está incompleta. Porque la redención real se completa cuando venga Cristo. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23, para que veamos que nuestra redención está completa sin la segunda venida de Cristo. Y no solo eso, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde se va a producir, ¿verdad? Fíjense que al final mismo de la Biblia, el Espíritu Santo inspiró a Juan, ¿verdad? Al final ya de la Biblia, el Espíritu Santo inspira a Juan para que le diga al Señor Jesús: Señor, ven Jesús. Vámonos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, la última hoja de la Biblia, el último versículo y capítulo de la Biblia. Capítulo 22, versículo 20. Versículo 20. Él quita. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. ¿En qué termina la Biblia? Pidiéndole a Jesús que regrese, pero que venga pronto, que esté con nosotros, que nosotros seamos levantados, que nosotros estemos en la presencia del Señor, que nosotros estemos allá con Él. Él dijo: yo voy y voy a hacer habitaciones para usted. O sea que nosotros, cuando entregamos este cuerpo que va al polvo, porque de él salimos, nosotros sabemos que nuestro espíritu es levantado y estamos en la presencia de Él, ahí en las habitaciones que Él ha hecho para nosotros. Por eso es que la palabra siempre nos lleva y nos invita a que nosotros andemos en la presencia del Señor, a que nosotros estemos caminando siempre en la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que nosotros no debemos dejar de congregarnos, porque en cualquier servicio que usted llegue, ahí el Señor le está hablando. Amén. Nosotros no debemos de dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tenemos coinonía y estamos en la presencia de Dios. El Señor le dijo: no se vayan de Jerusalén, porque serán llenos del Espíritu Santo. Ellos no se fueron, ellos se quedaron ahí. Y dice que habían como 120 y llegó el Espíritu de pronto, pues algo grande ahí, un viento recio, dice. Yo me imagino eso, como las puertas, las ventanas, la casa temblaba, y el Espíritu cayó sobre ellos en forma de lengua de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, y predicaba Pablo y todos los que estaban ahí, inclusive todos los apóstoles, todas las personas que estaban ahí, hablaban en el mismo lenguaje que estaban ahí de lo que estaban, porque era la fiesta de Pentecostés, venía mucha gente de todas partes. Por eso nosotros tenemos que buscar siempre esa llenura espiritual. Por eso nosotros no podemos dejar de congregarnos, porque no sabemos en qué servicio el Señor nos va a hablar. Porque no sabemos en qué servicio el Señor nos va a llenar espiritualmente. Y de pronto usted sale hablando en lengua y dice: ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué yo hago esto? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Verdad? Y no sabe usted en qué servicio fue. Pero usted dice: yo no voy a ese servicio. Uy, ¿quién va a predicar? No, hermano Fernando. Uy, no está el pastor, yo no voy. El hermano Fernando da sueño. Y el hermano Fernando habla mucho.
Pero hermano, cada uno de nosotros, yo siempre lo he dicho, tiene una forma característica que el Señor hace como Él. Amén. Amén. Lo importante de esto no es que yo llegue a un momento y sienta que tengo fuego. Lo importante de esto es que yo aprenda cómo manejar la palabra. Lo importante de esto es que yo aprenda, ¿verdad?, a que el Señor me hable mediante la palabra. Lo importante de esto es que todo tenga relación y connotación basado en la palabra. Porque es una escuela dominical, nosotros venimos a aprender. Nosotros, cuando nos creemos que sabemos mucho, nos equivocamos mucho. Cuando yo estaba estudiando contaduría, me decía el profesor: vea, no trate de aprenderse el PUC es donde están las cuentas, sino que siempre que usted vaya a buscar una cuenta, búsquela. Porque usted se trata de aprender las cuentas, en cualquier momento cree que esa es la cuenta que está utilizando y se parrandeó toda la información. Y cuando usted se va al PUC y mira, sí, esta es la cuenta. O sea, no es aprenderse las cosas, es saber dónde encontrar las cosas, ¿verdad? Fíjense que la mujer esta, que estaba en la cuestión del agua, cuando llegó Jesús, le dijo: ¿dónde debemos adorar nosotros? ¿Acá en Palestina o debemos en el monte de Moriah? ¿Qué le dijo el Señor? Va a llegar un momento que ni acá ni allá, sino que el Señor va a estar con ustedes y la palabra va a estar en su corazón. Lo que había dicho Jeremías. Ya no va a estar escrita en tablas de piedra, ahora va a estar escrita en su corazón. Ahora la palabra va a estar escrita en su corazón y en su mente, para cuando usted la necesite, salga. Entonces, es lo que nosotros tenemos que aprender, tratar de irnos alimentando. Yo siempre he dicho que la palabra del Señor es como los rumiantes. Nosotros tenemos que convertirnos como rumiantes. Nosotros tomamos un versículo y lo leemos. Lo que hace el rumiante come, está comiendo. Después lo vemos echado debajo de un palo de sombra allá, masticando, volviendo el bolo alimenticio y volviéndolo a masticar. Entonces nosotros leemos la palabra y después al cabo rato escudriñamos qué se quiso decir y tratamos de recordarnos lo que ya leímos. Y si no nos acordamos, volvemos otra vez allá. Pero hay una cosa muy especial cada vez que usted lee la palabra, que cada vez que usted lee la palabra, un versículo, ese versículo le está hablando en forma diferente cada vez que usted lo lee. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo leo un versículo ahora y lo entiendo en una forma. Lo entiendo, lo escudriño. Pero después, como a las 2 horas, vuelvo y lo leo y ya estoy entendiendo otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque la palabra le va hablando a usted de acuerdo a la necesidad que usted tenga en el momento. Yo antes cogía la Biblia, no había entrado todavía al Evangelio, no me había bautizado, apenas era simpatizante, pero iba por complacer a mi señora. Mi señora ya estaba convertida, mi mamá estaba convertida, y entonces yo era desordenado. Entonces, para que no me dijeran nada, y a veces me decían: acompáñame a la iglesia. Claro, yo voy, pero yo iba pues, para que no me dijeran nada, pero seguí con el desorden. Yo te acompañé a la iglesia. Ahora yo voy a tomar con los amigos. Bueno, entonces iba ahí. Pero esto tiene un caso muy especial, que es lo que yo le digo a las hermanas: ¿usted quiere que su esposo se convierta? Convídelo, invítelo. Todos los domingos, dígale: acompáñame a la iglesia, acompáñame a la iglesia. Y todos los domingos le va a decir que no, porque quiere estar tomando ron, o con los amigos, o jugando lo que sea, lo que él haga, ¿verdad? Pero usted le dice: acompáñame, hasta que llega un momento en que ya dice: bueno, está bien, te voy a quitar la fama, te voy a acompañar. Pero resulta que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando viene a ver usted, está parado en el púlpito. Y lo digo por experiencia. Yo empecé y cuando vine a ver, ya estaba bautizado, ya estaba predicando la palabra. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque usted va entrando y el Señor le va abriendo esos ojos espirituales
le va abriendo ese entendimiento espiritual y la palabra va actuando. ¿Por qué? Porque ella no regresa vacía, ella entra, ella rompe, ella va actuando. Y cuando viene a ver usted, ya están las manos de Dios. Ya están las manos de Dios. Por eso muchas veces, muchas personas que dicen, porque yo era lo que decía, no, que yo me convierta en alguien, no, ni loco. Pero llegó un momento en que el Señor dice, no es lo que hizo con Saúl, perseguida la iglesia. ¿Y qué hizo? Lo convirtió. Por Saulo estamos nosotros aquí, porque él llevó el evangelio a los gentiles, que son los no judíos, y nosotros no somos judíos, y por él estamos aquí nosotros. Amén. Y es las epístolas o cartas base para el verdadero creyente. Porque los evangelios nos muestran la vida de Cristo, lo que hizo Cristo, los milagros que hizo Cristo. Pero las cartas de Pablo fueron dirigidas a la iglesia para que tuvieran un lineamiento. Fueron escritas a la iglesia de Corinto, fueron escritas a la iglesia de Tesalónica, fueron escritas a Éfeso, fueron escritas a todos esos lugares donde él llevó el mensaje para dejar sentado ahí las bases fundamentales de la iglesia. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Escudriñar las escrituras, escudriñarlas, porque en ellas va a tener sabiduría. Mi hermano, si alguno necesita oración y quiere pues, que estemos orando por él, lo podemos hacer, pase adelante y nosotros estaremos orando por usted. Amén. Si no necesita oración, pues gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, que el Señor los siga teniendo en esa fortaleza espiritual, ¿verdad? Y vamos a estar entonces colocándonos de pie. Hermana Ferna, los que llegaron tarde y quieran ofrendar a alguien más. Bueno, sí. Entonces, no nos levantemos todavía para que estemos en orden. Los hermanos que el Señor puso en su corazón, ofrendaron, diezmar y trajeron disposición de traer los tiempos, ahí está el canasto. Puede, bueno, mi hermanita, llévelo para los hermanos.